vamos a iniciar junto con la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, para referente a lo del mes de julio. Como bienvenida y recordando lo que pasó la sesión previa en junio, donde tuvimos actualidades en trauma con diferentes puntos de vista y manejos y escuelas, con manejo con fijadores, manejo de opciones de tratamiento, cómo vamos a elegir el material y diferentes expectativas, también como la controvertida ortodesis primaria en las fracturas de calcáneo, donde se hicieron una serie de preguntas tratando de resolver la duda de casi todos los ponentes en línea y los presenciales también. Que fue interesante la discusión al final, y también quisiera invitarlos a los cursos que vamos a tener próximamente, tanto del curso taller del Instituto Nacional de Rehabilitación, que va a ser en la ciudad de Pachuca, con invitados el doctor Xavi Martín Oliva, el doctor Antonio Vilador, así como internacionales que van a estar participando gente tanto del capítulo como de la sociedad, presentando en el Congreso en Brasil, de Internacional de MIFAS, y el de la Flamesib en Colombia. Los que estén interesados, por favor, contacte con nosotros o con la sociedad para ver las inscripciones. Y llegando a lo que nos trajo el día de hoy, escogimos un tema que es tumores óseos en pie y tobillo. Como nosotros somos en nuestra área de pie y tobillo, pero cuando llegamos a la parte de tumores, también es otra área que podemos tener cosas básicas y criterios formados, pero le pedí a este selecto grupo de amigos para que nos compartan su experiencia y también los tips que puedan tener con este manejo y todo. Si bien siempre hemos escuchado que los tumores de tobillo y pie suponen el 5% de los tumores esqueléticos, que la mayoría son benignos, también hay algunos malignos, entonces hay que tener algún cuidado, no dejarlo, porque mucho de eso pasa que pasan desapercibidos y ya a veces las opciones de tratamiento que nos van a mostrar más adelante pueden que salgan de algún tratamiento. Y vamos a tener tumores tanto blandos, óseos y algunas lesiones pseudotumorales que nos van a... Dentro de epidemiología, aquí tenemos al doctor Delgado Cedillo, que hizo esta publicación en la acta ortopédica, donde daba algo de epidemiología en tumores, tanto en pie y tobillo, que es la única publicación nacional que yo vi en relación a este tema, y más o menos da una clasificación, lo digo para los que estén interesados, está en la revista Acta Ortopédica, pero está muy interesante el manejo, cómo los clasificaron, cómo hicieron la epidemiología entre benignos, malignos, en qué área, si era tobillo, si era a nivel de pie, medio pie, antepié. Entonces es muy interesante y es como conocer también nuestra propia epidemiología, que muchas veces la dejamos muy a la deriva y vamos con la epidemiología anglosajona o dependiendo de nuestra formación, y siempre es bueno tratar de hacer o estimular publicaciones locales para ver también cómo es nuestra realidad, ¿no? Y qué estamos haciendo al respecto. Y como un temario vamos a tener esa propuesta que nos hicieron los compañeros del servicio de tumores para evaluación y principios de tratamiento, tumores y lesiones pseudotumorales de calcáneo, estrategias de reconstrucción en tibia distal y tumores en tejidos blandos y manejo multidisciplinario. Y vamos a empezar con la doctora Felicitas Vargas López, formada en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente trabaja en Magdalena de las Salinas y la vamos a dejar, por favor, a cargo con el primer tema. Bueno, sabemos que los tumores de pie y tobillo, como ya nos lo comentaron en la introducción, son muy raros. Van a constituir del 4 al 5% en total, y de estos, la mayoría van a ser benignos. Menos el 25% van a ser malignos. 8% van a ser tumores de tejidos blandos y 2 a 5% sarcomas de pie y tobillo y nada más 3% tumores óseos. El reto entonces va a ser descubrir cuándo estos tumores son malignos, ya que unas características básicas en las que nos basamos para distinguir luego cuando una tumoración es buena o mala son el tiempo de evolución y la presencia de dolor. Sin embargo, en pie y tobillo estos criterios no nos van a ser de utilidad porque los tumores suelen ser lentos para crecer y por lo general no dan dolor. Por lo tanto, no debemos subestimar su potencial de malignidad, en especial cuando está demostrado en los artículos que los resultados de excisiones no planificadas son muy malas. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta para evaluar un tumor en pie y tobillo?
Pues primero hay que ver de qué depende ese tumor. Si nuestro tumor depende de tejidos blandos, si es de tendón, del músculo, de nervios o de fascia, porque estas estructuras van a ser determinantes para pensar qué probable diagnóstico pudiera ser. Y si nuestra tumoración es ósea, también hay que ver de qué hueso depende, ya que también tienen predilección por diferentes huesos en el pie y por regiones como metáfisis, epífisis o diáfisis. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Primeramente hay que hacer una historia clínica completa, detallada, con antecedentes heredofamiliares, en cuanto a pérdida de peso, dolor, aumentos de volumen y obviamente hay que revisar a nuestro paciente, hay que tocar la tumoración, observarla, ver si está adherida a planos profundos, si es móvil, si es blanda, si es dura, si tiene algún cambio cutáneo, su tamaño, y hay que tomar estudios, ¿no? Principalmente de laboratorio, que la verdad no nos van a aportar, en el caso de los tumores de pie y tobillo, gran cambio, pero es parte del protocolo, y también tenemos que hacer estudios de imagen. Radiografías simples, ultrasonido, tomografía, resonancia, en ocasiones para sospecha de tumores malignos, tomografía por emisión de positrones y gammagrafía ósea. Recordemos que el dolor es muy raro en el pie y tobillo. En el caso de los tumores, únicamente menos de la mitad de los casos lo van a presentar y las fracturas patológicas también van a ser muy raras. Van a ser de 1 a 7%. Ahora que si nos encontramos con un tumor de células gigantes en hueso, este porcentaje se aumenta a un 15%. ¿Y cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues obviamente la llave del diagnóstico es la biopsia musculoesquelética y debemos recordar que es el último paso durante el proceso del diagnóstico definitivo. Se efectúa después de concluir todos nuestros estudios diagnósticos de imagen, nunca antes, y debe ser considerada como un procedimiento complejo, aunque algunos pensemos que es simple, porque requiere experiencia y conocimiento diagnóstico y de las técnicas de resección tumoral y de reconstrucción ortopédica. Vamos a mencionar los principales tumores óseos benignos. En el pie y tobillo tenemos varios tumores que se van a presentar. Aquí tenemos, por ejemplo, el condroblastoma, el osteoblastoma y el osteomostoide, los cuales van a localizarse en retropié. El encondroma principalmente lo vamos a encontrar en falanges, pero también puede ubicarse en metatarsianos. Y de las lesiones pseudotumorales, el quiste óseo aneurismático constituye el 11.9% de los casos. Tenemos el tumor de células gigantes, que se va a localizar un porcentaje en tibia y otro porcentaje más pequeño, igual en retropié. Y tenemos el quiste óseo unicameral y el lipoma intraóseo, que se localizan a nivel de calcáneo. Tenemos otras lesiones súper comunes en niños, que es el fibroma no osificante, principalmente ubicado en tibia distal, y algunas otras proliferaciones como la lesión de Nora, que también podemos localizar aquí. Vamos a mencionar únicamente brevemente, porque van a mencionar más adelante los doctores más características especiales de estos tumores. En cuanto a los tumores óseos malignos, los principales van a ser condrosarcoma, osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Cabe mencionar que el sarcoma de Ewing representa el 4% de los casos y va a ser el de peor pronóstico cuando se localiza en el pie. Las metástasis constituyen únicamente el 1% y también van a indicar mal pronóstico. Los principales tumores que las van a provocar obviamente es un primario, principalmente son de pulmón y de cánceres genitourinarios. El linfoma óseo también se presenta principalmente en astrágalo y metatarsianos. En cuanto a las lesiones pseudotumorales, por lo general van a ser ocasionadas por algún traumatismo y por lo general van a ser en las regiones distales de los dedos. Por ejemplo, la exostosis subungual y el quiste de inclusión epidérmico. En cuanto a los tumores de tejidos blandos benignos, tenemos que los principales van a ser los tumores de nervio periférico, como el neurofibroma y el schwannoma, que se van a presentar en 2 a 3% de los casos. El tumor tenosinovial de células gigantes, que sabemos que es altamente recidivante, y la fibromatosis plantar, que hay que recordar que esta es la lesión más frecuente a nivel plantar. En cuanto a los tumores de tejidos blandos malignos, tenemos el número 1 en cuanto a frecuencia, que es el sarcoma sinovial.
Tenemos también el melanoma maligno, que es bastante frecuente, que puede ser dorsal o plantar, el sarcoma de células claras, el sarcoma pleomórfico desdiferenciado, el dermatofibrosarcoma, el sarcoma de Ewing extraesquelético y el angiosarcoma. En cuanto a esto, hay que recordar que la mayoría van a ser indoloros y van a tardar mucho tiempo en desarrollarse la tumoración. Y muchas veces cuando ya los detectamos, ya se invadió más de un compartimento. Las lesiones pseudotumorales, en cuanto a tejidos blandos, tenemos principalmente el ganglión quístico, que es el tumor más frecuente del pie. Una de sus características va a ser que al colocar una luz vamos a poder observar que hay una transiluminación. También tenemos los hemangiomas, que son muy comunes en los niños, o malformaciones arteriovenosas, los lipomas y el neuroma de Morton. En cuanto a la evaluación de los tumores de pie y tobillo, que va a ser importante, pues uno dice, pues la radiografía para los tumores, pero para los tejidos blandos, en realidad es importante, súper importante en el pie la radiografía, aunque sean tumores de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque a través de ella vamos a poder detectar erosión ósea o periarticular, mineralización o calcificaciones, que esto lo pueden dar en mangiomas, sarcoma sinovial, varios tumores de tejidos blandos incluso. ¿Qué datos vamos a observar para sospechar que hay agresividad o que puede ser un tumor maligno? Primeramente, pues va a ser una zona de transición amplia. Puede haber reacción perióstica agresiva que la adelgaza o la rompe y invasión a tejidos blandos. Recordemos que en el pie únicamente, no debemos de tomar únicamente, perdón, 2 proyecciones. Aquí hay que tomar AP, lateral y oblicua para hacer una adecuada evaluación. En cuanto a la ecografía, al nivel del pie, es súper importante, es un excelente método para evaluar tejidos blandos. Podemos ver estructuras como ligamentos, tendones, fascias, y es una guía rápida y segura para realizar biopsias y punciones, por lo tanto, va a ser muy buen estudio. En cuanto a la tomografía, obviamente nos va a ayudar mucho más en tumoraciones óseas para evaluar las rupturas corticales, delimitar la lesión, ver la matriz condral y en algunos casos, por ejemplo, como en los hemangiomas, se puede evidenciar los flebollitos y las calcificaciones. También recordemos que es el gol estándar del diagnóstico del osteoma osteoide, es la observación del nidus que muchas veces vamos a observar en la tomografía. Para evaluar con resonancia magnética va a ser obviamente mucho más importante si se trata de una tumoración de tejidos blandos. Y vamos a poder observar que hay infiltración medular, puede haber edema, realce de contraste, pero sobre todo nos va a servir para planificar nuestra cirugía, ya que a través de esta vamos a poder observar y delimitar los compartimentos del pie y el tobillo y poder ver qué compartimento ya está invadido y planear la resección. La gammagrafía ósea con tecnesio 99 no la vamos a usar para todos los casos, únicamente cuando tengamos sospecha de malignidad, porque nos va a servir para detectar enfermedad metastásica y también para dirigir nuestra biopsia al lugar metabólicamente más activo de la lesión tumoral y tengamos una muestra representativa. Ahora, ¿cuáles van a ser los signos de alerta o sospecha de malignidad a los que debemos de poner atención? Pues que la localización de nuestra tumoración sea muy profunda, que el tumor sea mayor de 5 centímetros o lo refieren en el artículo del tamaño de una pelota de golf, que haya un incremento del tamaño de una tumoración que hayamos estado siguiendo en la consulta, que la masa sea dolorosa y que sea un tumor recurrente, es decir, que lo operemos y vuelva a aparecer. Hay que recordar que la cirugía de salvamento de extremidades a este nivel es muy complicada, debido a que es una estructura anatómica muy pequeña, donde nos vamos a encontrar con tendones y vasos sanguíneos cercanos a las lesiones, que nos va a ser muy difícil realizar una cirugía de salvamento. Además, se agrega que las resecciones no planificadas, porque sospechamos muchos que son lesiones benignas que podemos quitar sin tanto estudios, el diagnóstico erróneo, el diagnóstico tardío, complican el salvamento de la extremidad. Además, recordemos que siempre lo que tratamos de hacer es lograr un resultado funcional con un riesgo mínimo oncológico, es decir, tratando de dejar márgenes libres de tumor. Y como muchas veces en el pie y el tobillo es muy pequeño,
pues muchas veces nos lleva a pensar en que la única forma de lograr un resultado oncológico aceptable es realizando una amputación. Además, la literatura incluye un número limitado de estudios, ya que son escasos estos pacientes, son muy pocos los tumores que se dan aquí. Por lo tanto, no tenemos mucho en cuanto al tratamiento de los mismos. Para llevar a casa, nunca hay que subestimar la malignidad de una tumoración de pie y tobillo. Recordemos que los síntomas a este nivel suelen ser atípicos y de comienzo insidioso, y ante cualquier sospecha hay que realizar una referencia oportuna a ortopedia oncológica y a una unidad de sarcomas especializada. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor Cuellar. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar acerca de los tumores y lesiones pseudotumorales óseos a nivel del calcáneo. Voy a iniciar con algunas consideraciones, tomando en cuenta que el hecho de que los tumores en retropié, como ya platicamos, son relativamente raros, aunque no excesivamente raros. Estamos poco familiarizados con las neoplasias a este nivel. Por lo tanto, nuestra sospecha al encontrarnos con alguna de estas patologías no es muy alta. Esto nos lleva y nos ha generado diagnósticos tardíos que a la vez llevan unos tratamientos inadecuados, y esto a su vez lleva a empeorar el pronóstico de nuestro paciente, tanto de la función como de la extremidad, e incluso pues hasta de riesgo con la vida. Epidemiología ya se platicó bastante. Sin embargo, bueno, aquí con respecto al calcáneo, tenemos que el 31% de los tumores óseos benignos se encuentran ahí y el 35% de los malignos. El segundo lugar más común de presentación de tumores es este hueso, siguiendo a los metatarsianos. Hay mayor prevalencia en hombres. Lo bueno de esto es, como ya también comentó Felicitas, en su mayoría son tumores benignos. Y en el grupo etario tenemos que principalmente se presentan en población de tercera, sexta década de la vida, obviamente con algunos presentándose un poquito también más jóvenes. ¿Cómo vamos a abordar los tumores dirigidos en calcáneo o en retropié? Si bien se platicó que no siempre hay dolor, aquí lo más importante, signos y síntomas con los que contamos es un dolor sordo, un dolor de meses, incluso años de evolución, aumento de volumen, no está asociado a lesión de tejidos blandos. Podemos tener una tumoración palpable si nuestro tumor ya hizo una disrupción de la cortical o si ya tiene también, si no disrupción, una expansión de la misma. Cuando ya nos encontramos un tumor probablemente maligno, el dolor ya no es tan sordo, ya no es de meses, sino ya es mucho más progresivo y mucho más rápido y mucho más severo. Cuando tenemos arcos de movilidad limitados, es únicamente porque el tumor se encuentra adyacente a articulaciones. No todos los tumores del calcáneo provocan limitación en arcos de movimiento en el tobillo ni en la subastra galina. Cambio de temperatura. El cambio de temperatura no siempre nos habla de lesiones malignas. El osteoma osteoide también es uno de los que provoca bastante inflamación y puede darnos este signo. Sin embargo, cuando hay red venosa colateral, cambios ya en coloración, ya nos vamos también enfocando hacia una lesión un poquito más maligna. Claro, también podemos tenerlo como un hallazgo incidental. Llega nuestro paciente, un antecedente traumático, le tomamos su radiografía simple y el típico de, eso se ve raro, ¿no? Que nos puede hablar de una lesión benigna latente, o debutar con una fractura en terreno patológico o en terreno previamente dañado, que no es lo habitual, como ya se platicó. Así como ven, entonces, los síntomas y la exploración física pues es poco específica en tumores a este nivel. Ahora, ¿cómo vamos a estudios complementarios en el abordaje inicial? Ya se platicó rápidamente. Radiografía de tobillo simple, AP lateral, proyección de Harris. Tomografía simple del pie, resonancia magnética contrastada. En algunos ya específicos nos vamos incluso por una tomografía simple de tórax, en donde podemos encontrar enfermedad metastásica, no solo en lesiones malignas, sino también en tumores de células gigantes, incluso en condroblastoma. Y el PET-CT lo vamos a reservar para valorar enfermedad a distancia en estos tumores malignos.
¿Cuál es mejor uno sobre el otro? No hay ninguno que sea mejor uno sobre el otro. Todos se complementan. Vemos aquí rápidamente todas las características que nos puede dar una radiografía simple. Edad, no, pero bueno, nos habla de un esqueleto maduro, no hay fisis. Vemos aquí una lesión, patrón de destrucción geográfico, o sea, lítica, bien delimitada, no hay una reacción en el endostio, no tenemos compromiso de tejidos blandos, no hay una reacción perióstica y aparentemente no hay una matriz. Podemos ver la localización en el mismo calcáneo. Entonces, todos estos datos nos los da una radiografía simple. Comparemos ahora con una lesión maligna, una zona de transición ya muy amplia, lesión más esclerosa, disrupción de la cortical, compromiso importante de tejidos blandos y pues esto definitivamente nos habla de algo maligno. También esqueleto maduro. Bien. La tomografía nos sirve para detectar un poco mejor a las fracturas en terreno patológico, nos puede dar datos de la matriz a la que nos estamos enfrentando y también midiendo ahí a las unidades Hounsfield podemos decir si el contenido es líquido, contenido adiposo, contenido un poquito más sólido. ¿Ven? Ahora, ¿qué más? Si lo sumamos a una resonancia magnética, nos dice la extensión del mismo hueso, ¿no? Intramedular, incluso extensión a tejidos blandos y algunos datos específicos de algunas lesiones tumorales. Así que una no es mejor sobre otra, no pido solo una. Yo sé que a veces pues hay pacientes que de manera privada, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, ¿a cuál le van a gastar? La idea es que pues los tumores realicemos un protocolo adecuado. Entonces ya contamos con nuestra exploración física, historia clínica adecuada, ya tenemos aquí nuestros estudios de imagen. Son pocas las lesiones en las que podemos decidir ya irnos directamente al tratamiento. Las demás, lesiones sospechosas, lesiones dudosas, características 100% malignas, hay que referirlos, hay que tratar de no quedarse a esos pacientes. De ahí les hacemos su biopsia, ahorita percutánea, con aguja gruesa, y pues ya nos pasamos al tratamiento específico por reporte de histopatología. Voy a hablar también un poquito en concreto y rápidamente de alguna de este tipo de lesiones específicas. Tenemos el quiste óseo simple, el principal lesión pseudotumoral en el pie y también del calcáneo. Lesión, pues, ¿cómo se define? Lesión benigna llena de fluido. Como la podemos encontrar, una lesión bien delimitada, lesión lítica, no cuenta con matriz, probablemente aquí la cortical se ve un poquito adelgazada, pero nada más. Siempre o casi siempre se va a localizar aquí en el triángulo neutral de Ward y eso es importante. Ahorita lo platicamos rapidito. Aquí hay un diagnóstico diferencial. ¿Cuándo vamos a operarlos? ¿Siempre o solo? No, solo cuando hay un dolor persistente, una fractura inminente y cuando se trata de pacientes que hacen un deporte pues de alto impacto. Para poder decir si la fractura es inminente, Pogoda ahí en 2004 hizo alguna referencia de que si de cortical, medial a lateral o abarca el 100% y si en el corte sagital de una tomografía te abarca un 30% más de la lesión, tomando en cuenta desde la articulación calcáneo-cuboidea hasta acá, parte posterior, puede que sea una fractura inminente. Claro que esto no está visto en otros estudios. Tiene un alto índice de recurrencia si le damos un mal tratamiento. ¿Ok? Aquí vemos, no hay fractura en terreno patológico. En STIR, pues vemos que es una lesión hiperintensa. Para platicar este tema del triángulo neutral y por qué no se fracturan, bueno, este triángulo recordemos que está sobre trabéculas primarias y secundarias, tanto de tensión como de compresión, y esta zona es menos densa, pero pues creo que ya varios sabemos o todos por qué no se fractura un tumor aunque se encuentre en esa zona. Bueno, el lipoma intraóseo, esta lesión llena de tejido adiposo maduro y sin atipias, muy parecido al quiste óseo, se encuentra incluso en la misma zona, pero nos puede ayudar en que la mayoría podemos encontrar pequeñas calcificaciones dentro de esta lesión. También bien delimitado, la zona de transición bien estrecha, no hay reacción perióstica, esto no es matriz, son ciertas calcificaciones. Vemos la resonancia magnética, es una intensidad similar a tejido adiposo, entonces pues con eso podemos tener un diagnóstico, como les comenté, pues ya dirigirnos rápidamente hacia un tratamiento. Se han descrito incluso diagnósticos diferenciales con fascitis plantar tratada de manera crónica hasta que, bueno, alguien dice, pues sí se ve algo raro ahí
¿no? Los mismos criterios para poder hacer la cirugía. Quiste óseo neurismático, en este caso ya se trata de una neoplasia verdadera, ya no es una lesión pseudotumoral. Pues sí, es benigna, caracterizada por espacios llenos de sangre, distribuida en septos. En un 79% es una lesión primaria. El resto son lesiones que son asociadas a otras tumoraciones. La mayoría son lesiones activas. Y aquí, como podemos ver, pues es una lesión un poquito ya más expande cortical, se ven ciertas trabéculas, también es un patrón de destrucción geográfico. No hay matriz y hasta ahorita pues no hay compromiso de tejidos blandos. Lo importante y el dato de esto es que, no sé si esto se ve, pero los niveles fluido o líquido que encontramos en la resonancia magnética, pues ya con eso podemos decir, ok, quiste óseo neurismático, probablemente de todos modos puede pasar y que hacemos una biopsia. Si lo tratamos mal, el riesgo de recurrencia es hasta un 20%. Tumores de células gigantes, aquí también, este ya tiende a ser un poquito más excéntrico, igual destrucción geográfica, vemos que es un poquito más sólido que el resto. Este tiene una tendencia a dar metástasis, dependiendo también del grado de Campanachi. El Campanachi 3, ya disrupción de cortical, nos da un poquito más de riesgo a que haga metástasis pulmonares esta tumoración. Y si vemos, dependiendo del tipo de tratamiento que le demos, el riesgo de recurrencia puede ir desde un 0 hasta más de un 50%. El condroblastoma, esta lesión la podemos encontrar en la parte posterior, donde estaba aquí donde estaba la apófisis del calcáneo. También lítica, no podemos ver matriz, aunque sea una lesión cartilaginosa, pero por la localización y si le hacemos una biopsia, podemos encontrar la expresión de este antígeno, entonces pues ya nos vamos dirigidos a que se trata de este tipo de tumoración. También pueden tener el riesgo de metástasis pulmonares y maltratado una recurrencia alta hasta un 38%. Osteomastoide, el último que vamos a platicar, benigno, tumor formador de hueso, ya sabemos, ya nos platicó antes de el nido famoso, que es radiolúcido, menor de 1.5, puede ser hasta 2 centímetros, no más. Después de eso hablaríamos tal vez de un osteoblastoma. Si vemos en la radiografía simple, pues el paciente llega con signos de artritis, el paciente pues llega con un poquito de edema, aumento de volumen, tal vez aumento de temperatura. Le tomamos resonancia, bueno, solo vemos edema intraóseo. Como ya se platicó, ¿qué vamos a pedir? Nuestra tomografía, en donde ya observamos el nido radiolúcido con un margen aquí escleroso. ¿Bien? Ahora, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para estos tipos de tumores o lesiones pseudotumorales? Podemos ver vigilancia para algunos de ellos, quiste óseo, lipoma, incluso para osteomastoide. Aquí lo que generalmente se ha hecho por muchos años es un curetaje abierto pero pues ¿con qué rellenamos la cavidad? Tenemos injerto, ¿de qué tipo? Aloinjerto, autoinjerto. Y actualmente pues contamos con varios sustitutos, ¿no? Como por ejemplo el vidrio bioactivo, Bone Alive, bueno, Glass Bone, perdón. Incluso estas perlitas que son como estímula, que son fosfato de calcio también se puede utilizar como para rellenar esas cavidades. No utilizamos tanta adyuvancia en lesiones pseudotumorales. En el resto, estamos casi obligados a disminuir el riesgo de recurrencia utilizando algún tipo de adyuvancia. Ya lo sabemos, química, térmica, mecánica. Pongo aquí el fresado de alta velocidad, que es adyuvancia mecánica, pero también con esto podemos aumentar nuestro margen negativo. Entonces, hacemos el curetaje, utilizamos algún tipo de adyuvancia y entonces, ¿con qué vamos a rellenar cavidad? Pues tenemos aquí incluso el polimetilmetacrilato, que también podría servir un poquito de adyuvante, puede ayudarnos a que sea una estructura un poquito más rígida. ¿En qué cambia? Que escojas uno u otro, en la morbilidad, a lo mejor del sitio de toma de nuestro injerto, en el costo de un vidrio, ¿no? De un vidrio bioactivo, en que a lo mejor también cuál puedes poner a caminar un poquito más temprano que otro. La verdad, tenemos ahí varias opciones en el menú. Incluso inyecciones percutáneas con matriz ósea desmineralizada, siempre y cuando se junte con un poquito de médula ósea, porque no tiene propiedades osteogénicas esta matriz, ¿no?
Si no lo quieren hacer abierto, pues ya está el curetaje endoscópico también, pero siempre y cuando hacer cierto relleno, ¿no? Bueno, la radiofrecuencia, la osteomastoide, bien descrita, no solo en el talón, y también condroblastoma, siempre y cuando no sean lesiones tan grandes, a lo mejor unos 3 centímetros de diámetro. Entonces, si hacemos ya sea el curetaje abierto o curetaje endoscópico por ososcopía, ¿no? Entonces, siempre hay que quitar la membranita, por ejemplo, de un quiste, porque eso nos puede dar riesgo a recurrencia. Por lo que solo inyectar ahí metilprednisolona no es suficiente. Entonces, pues rellenar, ¿no? Aquí está con esta pasta y también aquí nosotros estamos rellenando y tomando aquí un poquito de médula. Ahora, la resección en bloque también. Cuando ya tenemos esto tipo, ¿no? Ya se salió, ya está extracompartimental, ya tiene un compromiso importante de tejidos blandos, condroblastoma con un quiste oceaneurismático. Entonces, se puede hacer una resección en bloque, una calcaneectomía total, ya sea que después pongamos que, pues, aloinjerto, autoinjerto o cadavérico, ¿sí? Cresta ilíaca, cabeza humeral, un calcáneo, o incluso ya contamos con las prótesis hechas a medida con impresión 3D, ¿ok? En donde tenemos esa opción. Aquí lo difícil es, a lo mejor, el costo y el tiempo que puede tratar, depende de con quién los mandemos a fabricar, el tiempo que puedan en traernos, ¿ok? Si una lesión de este tipo, pues, avanza, pues no nos va a dar tiempo a pedir o sea, sí nos da tiempo de pedirlo, pero ya no de colocárselo, o mejor un espaciador en lo que nos llega acá nuestro implante. Finalizamos rápidamente con malignos, el osteosarcoma. Vemos aquí este tipo de lesión con una reacción perióstica importante, aquí una reacción en sol radiante. El condrosarcoma, aquí, como les digo, en la tomografía una matriz con cartilaginosa, anillos y puntos. Estos dos se dice que en el pie tienen un mejor pronóstico, que a lo mejor tienen un grado más bajo, pero bueno, yo no me confiaré nunca, ¿no? Entonces, el osteosarcoma es alto grado, excepción del intramedular de bajo grado y un parosteal. Fuera de eso, tratémoslo como alto grado. Y sarcoma de Ewing, que lo importante de esto es que puede darnos un síndrome constitucional hasta en un 20%, ¿no? Pérdida de peso, anorexia, fatiga, incluso anemia u otros datos, una edad un poquito más corta del grupo etario que platiqué hace un momento y un peor pronóstico. ¿Cómo los vamos a tratar? Osteosarcoma y sarcoma de Ewing, pues sí, su quimioterapia no adyuvante, su resección y después quimioterapia adyuvante. Radioterapia puede ir combinada también con el sarcoma, en el sarcoma de Ewing. El condroblastoma, condrosarcoma, como no es ni quimio ni radiosensible, excepción del mesenquimal o desdiferenciado. Aquí, que es tumor cartilaginoso atípico, es el único de bajo grado que podemos o vigilar o dar un tratamiento un poquito más conservador. Fuera de eso, se propone en bloque, cuando es un N-King de alto grado intracompartimental o amputación pues transtibial, cuando ya son de alto grado, pero ya son extracompartimentales. Bien. Igual, llevemos a casa, ya sabemos que es raro, tenemos que referirlos a tiempo, un diagnóstico oportuno nos puede cambiar el pronóstico de nuestro paciente, entonces pues no hay que andar inventando cirugías, ya vimos que hay un menú pues, bastante amplio, la alta tasa de recurrencia, entonces derivemos y pues, tratemos como debe ser. Y muchas gracias. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Y evidentemente, lo que más me acuerdo es que me recuerdan por el moño chueco, ¿verdad? Que fueron las que estaba yo bien emocionado en la rifa y yo solito me daba ánimos, estaba aquí solito. Y de repente, traes el moño chueco. Entonces ahora, para evitar eso, me puse el moño prefabricado. Pues muchas gracias por la invitación, porque es un tema que nos apasiona, esta parte de la anatomía. Pues vamos a me dejaste un tema muy, muy interesante, estrategias de reconstrucción en tibia distal. No te creas, fue todo un reto. Esta la quise rescatar de mi último trabajo de tumores de pie y tobillo, que ya tiene más de 10 años. Ese era el concepto en aquel tiempo, pero afortunadamente esto ha cambiado mucho, mucho, mucho.
El pie es una región compleja, difícil, mal entendida, extraordinariamente útil, con toda una serie de recovecos y condiciones que la hacen muy especial. Se requiere mucha experiencia para poder abordar los problemas en esta región anatómica, no solo los oncológicos, sino cualquier problema traumático, inflamatorio. Entonces, yo creo que apenas, fíjense, después de tantos años empezamos a tomar el pie y el tobillo con respeto que realmente se merece. Y ese reconocimiento de una de las regiones anatómicas más complicadas. Y esta lista ayer, fíjate, la puse porque en práctica anterior de tumores, te echabas una revisión en el 2004 o 2000 y veías 25 referencias de tumores de pie y tobillo. Y fíjate, del 18 al 2023 ya tenemos al menos 64 resultados de trabajos utilizando los nada más tumores del pie y el tobillo. Entonces, ya no es una región de nadie, ¿no? Es una región muy estudiada que requiere un abordaje muy multidisciplinario, muy interesante. Entonces, a mí me gusta mucho esta diapositiva donde vemos que este es el mapeo de las enfermedades y vamos a hablar ahorita de tratamiento. Entonces, para conceptualizar y poner algunos puntos importantes, establezcamos cuál es el objetivo final del tratamiento de los tumores óseos. Es, en la medida de lo posible, esto es el objetivo final. Se parece un poco a la esperanza, ¿no? Dicen, ¿de qué sirve la esperanza? La esperanza es así como un horizonte en el cual todo el día caminas y estás a 20 metros de llegar a lo que planteabas como esperanza, pero te agarra la noche. Entonces te vas a dormir y el otro día despiertas y la esperanza está a 200 metros adelante. Entonces otra vez vuelves a caminar, llegas a 20 metros, te agarra la noche, lo que te impulsa a seguir adelante. Entonces esta esperanza o este objetivo es la eliminación completa, definitiva y permanente del tejido óseo y de partes blandas que forman el tumor que se estableció en el proceso diagnóstico. Hay que conservar el segmento óseo articulado de tejidos blandos sucedáneo a donde se implantó el tumor óseo. Esto es con lo que llamamos el margen, que es algo muy importante. Y la reconstrucción del segmento óseo articular y de partes blandas donde se originó el tumor. Entonces, vemos que siempre es un objetivo doble, el control completo de la neoplasia y la reconstrucción ortopédica aceptable, segura y funcional. Entonces, yo también hice mi tablita, Jorge. No tan completa como la de sí, la de Jorge. Con ok. Pero ven ustedes, planteo en todos nuestros diseños de tratamiento la resección oncológica con estas características. Puede ser intralesional, marginal, amplia, en bloque o radical. Bloque o amplia podemos usarlos como sinónimos, ¿no? La adyuvancia quirúrgica, que es un nuevo elemento que empezó a introducirse probablemente a finales de los 90, principios del 2000, en lo cual es un recurso para que este margen quirúrgico se haga más pequeño. La adyuvancia quirúrgica se empezó a utilizar en el SEA de vejiga. Les ponían Calmet Gering, el de la tuberculosis, y lograban reducir el tamaño. En hueso y en mesénquima no se ha usado. Pero sí tenemos adyuvancia física, que es preablación. Ultrasonografía está muy de moda. Acá, ahorita vamos a ver una revisión. Microondas, ondas de choque. La adyuvancia quirúrgica puede ser química o con fenol. Etanol se sigue utilizando a lo largo de todo el mundo. Y la reconstrucción oncológica, que puede ser injertos de cualquier tipo que ustedes quieran, osteosíntesis no convencional, prótesis y prótesis de la medida. Y los tratamientos complementarios pueden ser quimioterapia, radioterapia, rehabilitación. Esto en forma muy general. ¿De qué estamos hablando? Vean ustedes, esta región es la que tenemos que reconstruir, extraordinariamente compleja, difícil, con una biomecánica y una forma y un funcionamiento verdaderamente maravilloso. Y
Esto es lo que nos vamos a encontrar, vean ustedes. Me gustó esta foto y trato de reducir el modelo de esta manera. Vamos a tener un diagnóstico que al final vamos a establecer, una vez que terminó el proceso que decía la doctora Felicitas, establecemos el diagnóstico histopatológico, pero tenemos que sumar otros dos elementos, que es la tasa de crecimiento del tumor per se y la otra la región anatómica. Estos tres elementos conforman el comportamiento biológico, que puede ser benigno latente, benigno activo, benigno agresivo, maligno de bajo grado, maligno de alto grado. Aquí podríamos agregar algo que no les puse, que es cuando es intracompartimental y extracompartimental, de tal manera que la resección del tumor va a tener que corresponder con el comportamiento biológico de la lesión para lograr precisamente el control oncológico de la lesión. Entonces, otra tablita. Benigno latente, activo benigno agresivo, maligno de bajo grado, maligno de alto grado. ¿Cuál es el tratamiento oncológico? Vean que sí coincidimos. Vigilancia, cuando es una lesión benigna latente, vamos a hacer solo vigilancia, una resección intralesional. ¿Podemos dar adyuvancia? Claro que sí, si tenemos una tasa de crecimiento importante y generalmente no reconstruimos. El mejor caso es aquel osteocondroma que está en la tibia empujando un poquito el peroné y decir, lo quito, no reconstruyo y ahí termina nuestro manejo. Pero ¿qué tal se trata de una lesión, un quiste óseo, una displasia fibrosa que te fractura de tal manera que sí podemos hacer adyuvancia y a veces reconstrucción? El benigno activo, otra vez, resección intralesional o marginal, adyuvancia generalmente sí, y hay que valorar la resistencia estructural de injertos o cemento. ¿Por qué? Aquí pelean dos conceptos interesantes. La reconstrucción biológica, que siempre va a ser preferible a la reconstrucción con cemento o con prótesis o con un injerto. ¿Por qué? Porque la reconstrucción biológica finalmente va a crecer, va a tener una mayor resistencia y mayor durabilidad. El problema es que a veces que la integración del injerto se nos puede confundir con el crecimiento tumoral. Entonces es una solución ahí entre difícil de establecer cuál de las dos. Ahora, cuando tenemos una lesión benigna agresivo, generalmente ya no hacemos intralesionales, sino hacemos resecciones marginales en bloque y adyuvancia. Sí, me gusta mucho. El ejemplo clásico, tumores de células gigantes, el cual tiene un Campanacci 2 probablemente, por ahí Campanacci 3 ya tendría medidas, pero un Campanacci 2, Campanacci 1 probablemente, sí le hago una marginal, le doy adyuvancia con crioablación y probablemente es una lesión muy amplia, podría ser una artrodesis, cemento, clavos, o de plano una artroplastía. Actualmente no contamos en México con sistemas de artroplastías, aunque en el mundo sí existen. Vamos a ver algunos casos. Cuando se trata de una lesión maligna de bajo grado, siempre resección marginal o amplia, no hacemos adyuvancia y me gusta mucho la artrodesis porque es con lo que contamos. Y cuando tenemos una lesión maligna de alto grado, ya saben, una resección amplia o radical, no sin adyuvancia y hacemos artrodesis y amputación. Ojo, ojo, ojo. La amputación no es una cirugía del fracaso. 2 veces. La amputación no es una cirugía del fracaso. 3. La amputación no es una cirugía del fracaso. El fin último es salvar la vida y dar la función, pero es mucho mejor estar vivo que amputado que muerto completo. Entonces, quien hace una amputación con las indicaciones adecuadas no está fracasando en el tratamiento, está ofreciendo una segunda oportunidad de vida. Entonces tampoco vamos a aferrarnos a conservar lo que no se pueda conservar. De tal manera que no hay que sentirnos mal, no hay que sentirnos que somos malos cirujanos cuando lo único que podemos ofrecerles un buen mullón de amputación que probablemente sea la mejor solución para nuestro paciente. Entonces, vean ustedes, aquí quiero representar cuando tienes una tibia, tienes un tumor así. Si tú logras conservar en la metáfisis distal 2 caras de la tibia y haces un abordaje medial, lateral, anterior, como tú gustes, una ventana lo suficientemente amplia para realizar un curetaje y después reconstruir, esto te va a dar la resistencia suficiente. Entonces puedes hacer cirugía conservadora. ¿Hasta en qué grado puedes hacer? Me quedaré con benignas activas probablemente, y si me urges malignas de bajo grado, quizás una lesión condral, un condrosarcoma, un condroblastoma, un condrosarcoma de bajo grado. Si no, me pasaría al siguiente nivel. Vean ustedes casos.
Este lo operamos hace mucho tiempo, es un tumor de células gigantes. Ay, ¿qué hice? Ya. Campanachi 3, una gran área tumoral, un abordaje anterior. Este no es un clavo de tibia, es un clavo de fémur. Es uno de los viejos colcheros que adaptamos y esta punta nos sobraba. Después ya modificamos el clavo que le llamamos supracondilio, hicimos reconstrucción. Más avanzados, vean ustedes, otra vez, perdón, un abordaje lateral, la resección completa, una reconstrucción transitoria con clavos de Stemann y cemento. Finalmente, este sistema lo modificamos con el uso de el clavo centromedular con cemento. Lesiones de este tipo pues son insalvables. Es mejor hacer un buen muñón de amputación en una buena cirugía. Me quedaría tercio medio con distal. Ya no lo haría actualmente. Ya esto no lo realizaría. Recomendaría haberlo amputado y rehabilitar al paciente. Este otro TCG ya operado. Vean ustedes, había una persistencia. Entonces, lo que me quedaba con la experiencia que tenemos es una resección en bloque, sin ver el tumor. Aquí tienen la brecha que se forma. El clavo centromedular, ya ven ustedes, usamos un clavo recto que se pasa por calcáneo, el cual bloqueamos en astrágalo y calcáneo, y después la colocación del manto de cemento. Se ve bien, pero ¿qué creen? Se complica. Es un área de muy difícil conservación. Permítanme la licencia poética, tirémonos netas. Estas reconstrucciones tienen mucho riesgo de fallar. ¿Qué tengo? Tengo infección, le hago lavado, le coloco cemento. ¿Cuántas ocasiones tengo que hacerlo? 2 veces, 3 veces. Y es una zona de pobre vascularidad, la cual los injertos no han logrado integrarse, entonces probablemente esté indicada una amputación a este nivel cuando ya la cirugía conservadora ha fallado. En otros pacientes, desde el principio, es un osteosarcoma del peroné, se tiene que hacer la resección en bloque, o si no, la amputación desde el inicio. Ahora, ¿qué hay en la literatura? Vean, desde injertos autólogos para la reconstrucción, que está muy bonito, le pusieron un pedazo de cresta y lograron la reconstrucción. Pues si están así de chiquitos, a mí me salen bien, ¿no? Vean ustedes, avances en el tratamiento del osteosarcoma, quimioterapia adyuvante, ondas de choque extracorpóreas, ablación con microondas, ultrasonido, crioablación y transferencias óseas con sistemas de navegación. Yo no tengo experiencia en transferencias óseas, reconstrucciones con peroné, del mismo lado, del otro lado, también se han propuesto. Las diferentes técnicas en este artículo de revisión me gustó mucho, que esta combinación tibiotalar y subtotal con artrodesis debe ser preferido sobre la reconstrucción articular, pero ¿qué creen? Aquí tengo el otro que dice que no, que sí hay que poner Custom Med, que sí se vale. Pero aquí también dicen que pues si las tenemos las podemos usar, pero otra vez vean ustedes que el riesgo de infección y potencial necesidad de amputación debe ser considerado desde el principio. Y la utilización de defectos con reconstrucción con peronés también está vigente, y utilizar un constructo de artrodesis con las 2 partes del peroné. Esto, ¿se acuerdan que alguna vez lo vimos y nos pareció así como, ¿cómo? No puede ser, ¿cómo se atreve? Pues ahí está, sí se puede construir las 2 fibras, ponerles el peroné, reconstruirle y tienen un buen análisis biomecánico. Transportación directa, no tengo nada de experiencia, a lo mejor el doctor Teco lo ha hecho más, pero me parece que todavía es vigente esa alternativa. Y dice que es aceptable el bono de oncología, que fíjense ustedes que el autoinjerto, que es lo que está ahorita volviéndose a utilizar, puede ser, tiene que ser estudiado un poquito más, porque resulta que sí están utilizando autoinjertos en Oriente.
Para llevar a casa, las modalidades de tratamiento que van ustedes son muy variadas dependiendo de diferentes factores que interactúan en forma compleja, tales como la región anatómica, el comportamiento biológico y el tamaño del tumor en el momento del diagnóstico, y las diferentes modalidades de ayudancia que tenemos. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Gracias al capítulo de Tobillo y Pie y al Consejo Mexicano, al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación a participar con ustedes en esta noche. Bueno, y dejaron un tema un poquito acotado, un poquito difícil, pero vamos a tratar de hacer algo. Y sobre todo el manejo multidisciplinario, que creo que es un tema muy importante en el manejo de los tumores del sistema musculoesquelético. Si de por sí es complejo, es difícil manejar un tumor, uno como cirujano y si acaso uno o dos ayudantes, debemos tratar de echar mano de los recursos humanos que tenemos, como pueden ser las diferentes especialidades. ¿Con cuál lo avanzamos? No, no avanza. ¿De ahí? ¿No? No. Ni de ahí ni de aquí. Con este. Aquí le pongo con eso. No está así. Tampoco, ¿no? ¿No? No es la penetración. Bueno, la tecnología no está de nuestro lado. Aquí. Lo que pasa es aquí, Ok. con esta Ya. flechita. ¿Ya bien? Bien. Bien, pues esta es la unidad de alta especialidad, doctor Victorio de la Fuente Narváez, antes Magdalena de las Salinas, donde tuvimos a bien estar colaborando 30 años en el hospital y dentro del servicio. Y hablando del equipo multidisciplinario, bueno, son algunas de las personas que habitualmente operan con nosotros, sobre todo ahora a nivel privado, para tratar de resolver de mejor manera los problemas que nosotros presentamos. Bien, y ahora tan de moda los huracanes, las tormentas y las lluvias, pues hay que recordar que el paciente está precisamente en el ojo del huracán. Y todas las demás especialidades y personal médico debemos girar alrededor y en favor del paciente, no en contra de él, porque prácticamente son pacientes que solo tienen, sobre todo en lesiones agresivas o lesiones malignas o metastásicas, solamente tienen una oportunidad para que nosotros podamos modificar la sobrevida de estos pacientes. Bueno, y dentro del equipo multidisciplinario, pues tenemos microcirujanos, cirugía plástica reconstructiva, cirugía vascular, muchas veces el cirujano oncólogo también forma parte de nuestro equipo. Y esta es una pequeña revisión que encontré. Se compilaron 164 casos del 2004 al 2021. El 94% de los casos reportados en esta serie fueron primarios, 6% fueron lesiones metastásicas, 22% fueron óseos y 78% de tejidos blandos. Y dentro de los tejidos blandos, el maligno representativo, el sarcoma sinovial, y dentro de los de tejido óseo, el osteosarcoma. Y algo muy importante que aquí refieren, la cirugía inicial no planeada, es decir, yo entré a quitar una bolita en el pie y la quité como si fuese un barro enterrado. Esa cirugía mal planeada se asocia a un alto índice de recurrencia y sobre todo puede conllevar a la muerte del paciente. Hace algunos meses estaba yo precisamente dando una charla y me llega una interconsulta al celular. Me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy fulanita de tal, sí me acuerdo de ti. ¿Qué crees? Quité una bolita en el pie. ¿Y la mandaste a patología? Sí. ¿Qué te reportaron? Un sarcoma sinovial. ¿Será malo? Le dije, pues,
Se puede hasta morir el paciente por un sarcoma sinovial. Entonces, no hay que menospreciar las lesiones en el pie. Hay que tomarlas con toda la seriedad del mundo que tiene, porque nos podemos llevar sorpresas desagradables. Y este otro artículo, más o menos con las mismas características que el anterior, donde nos comentan que los primeros síntomas son la inflamación y el dolor. Y sobre todo hacen énfasis que en el diagnóstico temprano de estas lesiones previene precisamente las complicaciones. Y vamos a ver algunos casos. Este es un paciente con un melanoma maligno en la región del talón, que prácticamente pues no había forma de poderlo reconstruir y terminamos amputando al paciente. Desgraciadamente el paciente 8 meses después fallece por metástasis pulmonares. El melanoma maligno, pues muy difícil manejo. Bien, este es otro caso en el cual tenemos un sarcoma sinovial. Planeamos la resección vean el aumento de volumen, las calcificaciones que tenía en el interior la lesión, se planea la resección y se tiene que rotar un colgajo bastante grande para poder cubrir el área. En este caso, aquí juega un papel muy importante el equipo de cirugía plástica y reconstructiva y el equipo de microcirugía. Bien, hay algunas otras lesiones como una fibromatosis músculo-aponeurótica. En este caso, era una lesión bastante amplia que comprometía tanto el dorso como la región plantar y la paciente no aceptaba una amputación de la extremidad. Entonces nos vimos en la necesidad de amputar solamente el segundo dedo y tenemos ahí la reconstrucción que nosotros hicimos al término de la cirugía. Actualmente la paciente se encuentra viva y sin datos de actividad tumoral. La fibromatosis musculoesquelética, músculo-aponeurótica, muchas veces se debe de manejar como si fuese un fibrosarcoma de bajo grado, porque tiene un alto índice de recurrencia. Este es un caso de una paciente que nos llegó, ya tenía 3 cirugías previas la paciente, y obviamente tenía la recurrencia muy importante en los tejidos blandos. Terminamos amputando a la paciente. 3 años después, en el sitio donde hicimos la amputación, volvió a aparecer la fibromatosis. Entonces, ni siquiera con la amputación se pudo lograr contener esta entidad. Bueno, y este es un dermatofibroma protuberans en la región plantar del pie. El paciente, pues obviamente empieza a manifestar molestias al caminar por el aumento de volumen y el dolor que esto le condicionaba. Hicimos una resección marginal y vemos aquí ya la cicatrización del paciente, actualmente sin datos de actividad tumoral. La sinovitis vellonodular pigmentada, que esto es muy importante hacerle mención al paciente, que tienen un alto índice de recurrencia y esta recurrencia no es imputable al cirujano, sino al comportamiento biológico propio de la lesión. Porque si ustedes operan una sinovitis vellonodular y les recidiva, el paciente les va a decir, es que me operó mal el doctor. Y en su consentimiento informado así lo deben de hacer notar, que es una lesión que puede recidivar altamente. Y esto que lo firme el paciente para que esté enterado. En este caso, tenemos aquí el aumento de volumen, la lesión en tejidos blandos, vista en la resonancia magnética, se hace la resección marginal y tenemos la cicatrización del paciente sin mayores complicaciones. Un sarcoma sinovial bastante raro por su localización en la región del talón. Vemos un ligero aumento de volumen hacia los tejidos blandos, no estaba comprometiendo las estructuras óseas, entonces nos dimos a la tarea de hacer una resección lo más amplia posible, tratando de dejar el lecho quirúrgico libre de tumor, y aquí conjuntamente con el servicio de cirugía plástica utilizamos un injerto para cubrir la lesión y aquí ya la tenemos cicatrizado. El paciente fue a oncología, lo valoraron
hicieron estudios de extensión y sugirieron únicamente vigilancia. Actualmente, el paciente vivo sin datos de actividad tumoral. Aparte de las lesiones de tejidos blandos, quise traerles algunos ejemplos de algunas lesiones en hueso y el condroblastoma, que estamos viendo un aumento de volumen muy importante en la parte media del pie. Vemos la lesión, un proceso destructivo, lo cual lo corroboramos en la resonancia. Hicimos una resección intralesional. En ese momento aplicamos polimetilmetacrilato y al paciente lo tenemos en el postquirúrgico con muy buena evolución. Este es otro caso. La displasia fibrosa no es muy común en el pie, es más común en los huesos largos, pero aquí tenemos una lesión con una displasia fibrosa del quinto metatarsiano. Se hizo la toma de injerto de la tibia, lo aplicamos al espacio del quinto metatarsiano, lo sujetamos solamente con un tornillo y vemos la función que tiene el paciente, bastante buena y sobre todo libre de enfermedad. Bien. Y a veces hay tumores en el tobillo, como el tumor de células gigantes que tenemos en esta área, que hacemos una resección intralesional de la lesión, utilizamos fresas de alta velocidad y podemos utilizar algún adyuvante como el fenol o como el óxido nitroso. Yo prefiero la ablación por crioterapia y después cementamos la lesión. Esta paciente es un caso del doctor Armando Morfín. Esta paciente debe de tener para este momento, que nos compartió el caso, 12 años y sin datos de actividad. Bien, este es otro caso que recibimos con un tumor de células gigantes ya manejado previamente. Le hicieron un legrado y aplicaron injerto. Y entonces, cuando nosotros aplicamos injerto, las posibilidades de recidiva pueden ser hasta del 70%. Entonces, es más fácil que recidive a que cure el paciente. ¿Qué hicimos? Es más fácil que recidive el paciente con injerto a que cure. Entonces, en este caso, tras la recidiva, hicimos una resección amplia, utilizamos injertos del peroné, injertos de cresta ilíaca e intentamos hacer, y digo intentamos porque no lo logramos, intentamos hacer una artrodesis del tobillo. La paciente era profesora en la Sierra de Guerrero y ella pues decidió empezar a caminar y lo que condicionó fue una pseudoartrosis, pero fue una pseudoartrosis funcional. Actualmente la paciente, que ya debe tener 20 años de operada, sin datos de actividad tumoral, la última vez que yo la vi debió haber sido por ahí del 2018 y la paciente funcionando perfectamente muy bien. El condrosarcoma, este caso había sido manejado con 2 biopsias previas y tenía 2 diagnósticos distintos por patólogos distintos. Y nos llega al hospital con un gran aumento de volumen del dorso del pie, sus imágenes radiográficas, y lo que hicimos fue la revisión exhaustiva del material que tenía el paciente y se pudo determinar que lo que el paciente tenía era un condrosarcoma. No había forma de poder conservar la extremidad del paciente, motivo por el cual tuvo que terminar amputado, porque no teníamos forma de poder reconstruir esta situación que nosotros estamos viendo en el tobillo. El paciente en la actualidad, pues lo sigo a través de la consulta privada, vivo sin datos de actividad tumoral. Y pues les agradezco mucho su atención. No sé si vamos a tener alguna sesión de preguntas. Gracias. Perfecto. A continuación, lo voy a pedir si pueden pasar, por favor, los 4 ponentes para que podamos ver las preguntas que nos hacen llegar. Y de estas vamos a ver, sí, los 4, por favor.
Izquierdas. Esa es de aquí. Con respecto a las biopsias de tumores, ¿qué dicen? De tumores óseos del pie y tobillo, cómo se trata bien, si antepié, medio pie o retropié? ¿Cuáles son las normas para manejo en esas biopsias en antepié, medio pie o retropié para las biopsias óseas? Para tomar biopsias en tumores óseos en el pie, ¿cuáles serían las normas para tratar antepié, medio pie o retropié? Ok. Bueno, yo creo que más que que tenga que ver la biopsia en cuanto al sitio, a retropié, antepié, antepié, medio pie, retropié, es una abordaje, como decía el doctor Juan, pensando en la cirugía que vas a hacer después de que tengas el diagnóstico. Primero, ten una buena sospecha del comportamiento biológico. O sea, desde que lo empiezas a estudiar bien, te va dando indicios de la tasa de crecimiento. Crece rápido, crece lento, y te da una idea de que probablemente puedas hacer cirugía conservadora o tengas que hacer cirugía radical. Entonces, con esta idea planeas tu abordaje. ¿Cuál? El que te dé la mejor cantidad de material con el abordaje menor posible. Entonces, el pie tiene características bien interesantes, tú lo sabes, en cuanto a los abordajes. Por ejemplo, si tienes un tumor en el primer metatarsiano, ¿usas dorso o te vas a lateral? Híjole, yo preferiría más que hacer dorso, me voy lateral, que me da una amplitud, que es un test de equidad, una resección amplia, una mejor exposición metatarsiana. Ahora, en calcáneo, híjole, también a lo mejor prefiero operarlo lateral por fuera. El extendido. Óseo, ¿no? Ahora, difíciles, Astrágalo. Astrágalo es una... Iba a decir un dolor en ciertos en la parte, pero creo que a veces mejor jugar. Pero sí tiene más que ver con tu planeación postquirúrgica. Ok. Sí, sobre todo, ¿alguien? Sí, yo creo que los principios de la biopsia rigen para toda la economía. Habrá áreas estratégicas donde tengamos que hacer una planeación un poquito más meticulosa. Por ejemplo, si la lesión está localizada en la parte medial del pie, pues va a ser difícil que yo lo aborde lateral para cruzar todo el calcáneo y llegar hasta el lado. Entonces, lo importante es dónde está localizada la lesión, qué estructura se está comprometiendo y sobre todo, cuál va a ser mi planeación quirúrgica, porque estoy haciendo una biopsia, no va a terminar ahí. Sí, claro. Yo tengo que intervenir posterior a la cirugía. ¿Qué incisión voy a hacer? ¿Cómo lo voy a reconstruir? Y eso es lo que nos debe dar la pauta para seleccionar el sitio de la biopsia, sobre todo lo más pequeño posible. Perfecto. Nada más platicar y agregar un poquito en cuanto a con qué tomarla, ¿no? Pues obviamente lo que se define ahorita pues es la biopsia por aguja gruesa, pero depende del grosor, no puede ser de 8 hasta 18. Diferente si tomas una biopsia con una aguja tan gruesa en un metatarsiano, así la tomas con la cantidad de tejido que te pueda dar ese mismo en un calcáneo. Entonces, ver qué material es adecuado. También si hablamos de tumores de tejidos blandos, pues el throughput te sirve igual en donde sea. Y aquí se modifica un poquito el que digan tumores mayores de 5 centímetros en otra parte del cuerpo, en el pie aplica con números de 1.5. O sea, cuando lo quito, si es menor a 1.5 centímetros. Mayor a 1.5 centímetros ya se considera una lesión pues grande para el cuerpo. Para la anatomía. Ok, perfecto. Dentro de otras preguntas que nos manejan acá, ¿qué porcentaje de tumoración bilateral en caso de condrosarcoma? Bilateral, híjole, no me han tocado. Sí me han tocado quistes de calcáneo. Sí, bilateral. Sí, eso me ha tocado. Automático y otro menos. Generalmente operamos Ni sarcoma sinovial ni condrosarcoma. De hecho, fíjate que múltiple. Pero Condrosarcoma no. De hecho, fíjate, es una buena pregunta, porque si tienes un tumor en dos partes, generalmente es una lesión benigna. Entonces, si tienes como el quiste está en dos si lo tienes en los dos lados, te acerca más a una lesión benigna.
Un tumor único en una extremidad se acerca más a una lesión maligna. Perfecto. A menos que también considerando que pueda tratarse de un paciente con exostosis múltiple hereditaria, ya muy mala suerte que lesiones en ambos pies y ambas malignicen, ¿no? Pero fíjate, con sus asegúres, no sé qué ustedes había visto, pero los hipodromas muy frecuentes en mano y el pie no tanto, fíjate, no es tan aflorido. Manos y gran cantidad de tumores que con gran crecimiento y los pies relativamente estables, no tan afectados. Eso que comentaban a mí, eso fue como una experiencia que me marcó mucho en la formación, lo del sarcoma sinovial, porque todo el mundo pensaba, o llegó el paciente referido tuvo un quiste sinovial, y como el quiste sinovial le tomaron la biopsia, o los quitaron, y después hubo la recidiva, y no la mandaron a analizar, muchas de las veces, dice, ese quiste sinovial parece esto, y lo mandamos. Entonces siempre a mí me quedó muy marcado eso de que cualquier bolita que veo cercano ahí, y sobre todo cercano hacia las vainas tendinosas, como hay que tener mucho mayor cuidado a ese nivel, ¿no? Porque el paciente terminó muriéndose, lastimosamente. Entonces, eso sí marca mucho, y sí son muy frecuentemente más benignos las lesiones en el pie, pero no hay que a todas menospreciarlas, ¿no? El problema es, ¿sabes qué? El costo del fracaso, que siempre apostamos al éxito, ¿no? O sea, si me sale bien, va bien, pero aquí el precio de hacer, quizás quitas, ¿qué te gusta? 20, 40, 100 quistes sinoviales sin biopsia. Pero el día que confundes y quitas un sarcoma sinovial y confundidos pensando que es un quiste sinovial, es un fracaso para ti, un fracaso para el paciente, y muy grande. El costo es muy alto en ese caso. Preguntan También agregando algo, esto que platicamos de la sospecha, porque llega a haber interpretaciones de resonancia magnética del gabinete no tan malos, no te puedes decir, sabes que esto es un quiste sinovial. Entonces vas pensando, bueno, nosotros no, pero puede que, ¿sabes qué? Sí, pues dice que es un quiste, vamos y se lo quitamos en pega. Tampoco basarse mucho en una interpretación, pues tenemos que conocer muy bien las características tanto de imagen como clínica de este tipo de... Sí, sobre todo eso de sospechar más allá, aparece más allá de lo evidente. Siempre en vez de las patologías, nuestra clásica puede tener de 10 quistes sinoviales, alguno que otro no va a ser un sinovial. Hay que ver comportamiento y crecimiento de esa tumoración, cuánto tiempo. Si la tiene toda su vida y ahorita lo estamos buscando, la notó hace 6 meses y ya creció el doble o el triple, ¿no? Su nivel de actividad que tenga. Hacer una buena semiología. Y sabes que una vez que se equivoca o no, porque todos somos susceptibles de cometer una equivocación, una mala apreciación, no creo que de mala fe, o sea, que no vamos con la intención de hacerle daño a otra persona. Pero una de las estrategias, una vez que te das cuenta que hay un error o que hay una interpretación sesgada, es parar y pedir ayuda y referirlo. ¿Sabe qué? Hasta aquí vamos a referirlo, porque si te vas, o sea, ¿cuándo hay que corregir el error? En cuanto te das cuenta, porque si lo dejas pasar, va sumando, que muchas veces pasa con los pacientes que nos avergüenzan, que nos equivocamos, o que no te lo quieren mandar. Es como la infección. ¿Cuál es la infección más difícil de ver? La que se asocia a mis manos. Sí. O sea, esa no la ve uno. Yo veo la tuya, la de Jorge, que dice, está infectado. Pero ver las mías, no. A mí no se me infecta, ¿no? A Felitas menos, ¿no? Creo que es importante en las primeras 2 pláticas que mencionaron sobre el abordaje del paciente. Yo siempre le comento al médico que él es el dueño del paciente. Él tiene que evaluar perfectamente al paciente y que no se fíe del reporte radiológico y muchas veces ni del reporte histológico. He tenido pacientes que han recibido quimioterapia y lo mandan por una prótesis, veo la imagen y es un condroblastoma. Que no es. Ni siquiera quimioterapia debe haber llevado. Y lo reporta un patólogo. Otro caso. Me menciona arriba una descripción macroscópica y yo ya me estoy haciendo la idea qué tumor es.
Me menciona la descripción microscópica y nada que ver lo de arriba con lo de abajo. Y el diagnóstico nada que ver con las otras dos cosas. Un patólogo de provincia. Y abajo dice su eslogan: la calidad y la experiencia hacen la diferencia. No habría calidad y no habría diferencia. Y ni experiencia. Ser cautos, ¿no? Entonces, sí, ser cautos y explorar muy bien al paciente y no fiarse de los reportes. De hecho, otra pregunta que me envié, si todos los tumores en el pie son candidatos para hacerle biopsia. Sí, Híjole. sí, o sea, sí, Son candidatos. sí, claro. No todos necesitan. Ajá. Pero de inicio, como parte del protocolo, o sea, Aldo, quizás ya los que nos dedicamos a esta área de la ortopedia oncológica, felicitas, si no le hace biopsia no se lo perdono, a Jorge tampoco, al doctor menos, ni a mí menos. O sea, a nosotros nos mandan los pacientes para estudiarlos de una manera más estricta. Otra vez, la teoría del error, ¿hacia dónde es mejor equivocarse? ¿Hacer una biopsia de más o hacer un tratamiento? A favor Del paciente, o sea, que la biopsia te diga, doctor, fue un quiste sinovial con hemorrágico, entonces ahora sí quítelo. No que sea al contrario, resección incompleta de un sarcoma sinovial con márgenes positivos y con Es una catástrofe. Es una catástrofe. Esa pregunta del costo promedio de prótesis, pues, a la Uy, medida, no. yo lo que a lo mejor están dando los casos de calcáneo, quizás hacen como bicalcáneo para unirlo, no sé dónde lo están manejando, no conozco casos que en Estados Unidos, en Europa, y hacen con tomografías del otro pie, hacer la talla y poder, sistemas de anclaje para poder fijarlos y para fijar algunos. En México ahorita inalcanzable, o sea, no. O sea, por ejemplo, ¿quieres precios? Fémur completo, lo cotizamos hace una semana, 300,000 pesos. Y está barato. Y está barato. Entonces, ahora custom made de tobillo, Mutars todavía no logra destrabarse, no hay otras casas comerciales que lo hagan, pero estamos hablando de entre 250 a 300,000 pesos. Pues, y no las tenemos, pues. Y tienes que mantener, o sea, una buena comunicación entre tu institución con los ingenieros que van a crear esa prótesis. Realmente aquí se podría pedir, bueno, la institución a Estados Unidos. Lo tardado es lo que nos complica en poder decidir que se pida para la reconstrucción, ¿no? Luego tenemos aquí el COFEPRIS que tantito ve algo diferente y bueno, ya nos echa para atrás, ¿no? Y otra cosa quiero señalar, fíjate, si la pides para cadera sí te la compran, pero si la pides para tobillo dicen, ¿qué? ¿Cómo crees? ¿Para qué? ¿Para qué? Déjalo, o sea, y eso es algo que hay que cambiar, o sea, y hay que decirlo, o sea, no es más valiosa una cadera que un tobillo, ¿eh? No veo por qué dirijamos el recurso a la cadera o a la columna y dejemos de atender el tobillo o el medio pie o la espalda. Tenemos problemas con las prótesis convencionales, ni siquiera las tumorales, que no se ven, ni siquiera las convencionales. Pero es una deformidad mental. Y es por el volumen de cirugía también. Entonces, a la empresa no le interesa traer con cuánto voy a operar al año, entonces no es pasar toda la metodología de COFEPRIS y los pasos, no es atractivo y lastimosamente estamos retrasándonos. Pues sí. Pues sí, pero bueno. Nosotros, que nos quise socios de los mágicos, tienen experiencia con el Instituto de Injerto Sintético y cómo les ha ido. Con el vidrio activo. Con el vidrio. Yo Cemento. bonito. Sí, por ejemplo, vidrio Autor. bioactivo, pues es para contra un injerto, es simplemente probarlo, ¿no? También con esas propiedades, bueno, un poquito de ahí antibiótico, evita sobreinfecciones, pero también en el injerto, sabiendo operar bien, pues tampoco vas a tener esas infecciones. Entonces, la integración, pues es similar, ¿no? Ahorita no he visto como que esto es más rápido. El ponerlo a apoyar también necesita tiempo de integración y adecuado, entonces el costo pues, es que se eleva bastante. Entonces, Sí, y el apoyo, ¿cómo lo manejan? ¿Cuál es tu transmisión? pues depende de qué tan grande. Bueno, depende de qué tan grande, depende, ¿no? Por ejemplo, con cemento es mucho más rápido
puedes poder apoyar al otro día. Exactamente, el injertito, pues hay que estarlo vigilando, puede pasar 6 semanas, 4 semanas, y no puedes apoyar. Depende. Lo que no me he usado, pero decían que un tercer día se podía aplicar esto que comenté como el Stimulante, que es fosfato de calcio, es mucho más rápida la integración. Pero ese sí no sé. No tengo tú felicitas, doctor. Los sustitutos en términos generales son una alternativa más para el tratamiento y no deben utilizarse en todos los casos. Ejemplo, si tengo un paciente que tiene un buen seguro de gastos médicos y que va a gastar 150,000 pesos del vidrio bioactivo, yo creo que está bien. Pero si tengo un paciente que no tiene recursos económicos, pero tiene el problema y necesito resolvérselo, puedo ir hasta las infiltraciones de metilprednisolona. Entonces no hay la panacea. Hay que seleccionar bien el caso y al paciente. En un tumor de células gigantes de pilón tibial, ¿qué aconsejan? Si nomás ten el pilón, pues no que les Cemento. Cementito, Cemento. buen curetaje. Reconstrucción mínima. Ahora, estamos usando mucho de denosumab, eso está bien, quizás como parte de su manejo, 3 dosis, exacto, para darte una corticana un poquito más sólida, quizás ahí lo difícil es el abordaje, como te digo, es un prisma. Una cara la vas a perder, el resto no. Uses un curetaje si tienes alta velocidad, adyuvancia y reconstruyes. El cemento a mí me gusta mucho. Podríamos usar biológico, podría ser, depende ahí de. Sí, también depende cómo está, qué tan agresivo está con Exacto. Panachi 1, 2 o 3. Si ya rompió la cortical, si contaminó la articulación. Sí. Y decía como casi todo. Y depende del grado, Campanachi. La Campanachi, un simple intralesional a 1 o 3. Y luego, pues querer una biológica en tobillo puede que sea mucho más inestable que una artrodesis. O igual, depende del grado. En la sinovitis bilionodular pigmentada asocian la radioterapia como igual en tobillo para disminuir la recidiva después de la resección o hace una versión más de su. Nosotros en el hospital tratamos de hacer una resección lo más amplia posible. Sí, nosotros también. Mientras mantenemos en vigilancia al paciente. Si tiene una segunda recurrencia, se vuelve a ampliar y hasta entonces yo lo envío a radioterapia. En el segundo. Sí, Sí, hay que retrasar lo más que sí, lo más que se puede en el segundo. Ahora, están utilizando algunos anticuerpos monoclonales para sinovitis. Íbamos a hacer un estudio, lamentable otra vez, Cofepris no nos permitió juntar los pacientes, pero ya hay, no me acuerdo la sal, pero es un anticuerpo monoclonal que parece que está teniendo mejores resultados. Pero sí es muy insidiosa, como dice el doctor, o sea, sí, tienes que avisarle, si no es porque no te la quité completa, es el comportamiento de la lesión. Tienen una sí, cualquiera de las articulaciones. Sí, y un medicamento biológico pues es caro. Y por ejemplo, va a salir muy caro. Entonces, mejor dentro de lo más que puedas, porque eso se mete en la. Lo que a veces se puede intentar, pues, es usar criocirugía, ¿no? Como un método adyuvante para evitar que pudiera quedar una célula ahí. Pero para contener el sacrio y poder trabajar. Y, o sea, lo que esté en contacto donde no pudiste llegar, o sea, nadie hace una sinovectomía total, o sea, esto es. Y artroscopia también. No, es complicado. Otra discusión, o sea, preferimos abrir, sí, claro. Cuando se presenta una lesión que pinta como quiste sinovial, ¿qué datos debo buscar o cuándo sospechas alguna sinovial o una quiste? Fíjate, hay una prueba fácil que es la transiluminación. En transluminiscencia le pones el celular y se ve, más o menos, sí se ve que pasa la luz. Entonces eso sería algo está lleno de líquido. ¿Cuál es el concepto de sarcomas? Sarcos, carne, sólido. Entonces, ¿qué te puede orientar? Con un ultrasonido que te diga, no es líquido, es sólido. Y si es sólido, se ganó la biopsia de todas, porque como concepto, sarcos, sarcoma, carne. Entonces, hay una alta probabilidad de que se trate una lesión maligna.
Sí, sobre todo si se localiza subfacial. Y si estás. O sea, si está muy profunda, si no está tan superficial, no lo podemos mover, La localización anatómica si Está en dos duro. años, está- adherido a planos. O radiográficamente verle algunas calcificaciones en el interior a la lesión. Eso no lo hace el quiste, ¿no? Sí, Pero el ultrasonido como que Sí. nos daría buena información, ¿no? Sí. En esas lesiones que es la presentación atípica del quiste óseo, no sé, en este lugar, más hacia la parte posterior, o un TCG, que va a romper la cortical, y que al momento de tú resecar el bloque o amplia tu lesión, ahí cómo manejas tu inserción del Aquiles para la verdad eso Santa. ahorita la parte temporal también sí, reconstructiva siempre y cuando tengas si se pueden las dos cosas mejor porque a veces asocias más adelante le vas a decir que vas a hacer una prótesis para porque no tiene una función ya está hablando primero la parte activa de la parte tumoral y después vas a manejar ese punto o es cómo reinsertas posteriormente al punto. Sí, pues se intenta reinsertar, pero también hay que ver si te quedó calcáneo. ¿Con qué? ¿No? Exacto, si haces parcial, cuántas Si utilizas- te pueden ayudar para que el mismo injerto, el mismo tendón, hacer una éntesis diferente, dependiendo. Por eso también, para abordaje intentas pues, hasta modificar incluso para tratar de, primero, no hacer más daño, pero si no, pues hay estas formas, ¿no? Hacerlo biológico, tal vez si haces una EMI, si dejas el calcáneo anterior, quitas posterior, pero sí van a dar este tema de una... Sí, eso que hay esas imágenes donde dice, lo más común es que aquí esté la parte del triángulo guarda, que es la imagen característica. El TCG es más hacia Pero cuando hay excentricidad. me está rompiendo eso, ya llegamos Estamos con las tomas que se van más atrás, o sea, sí es pensar eso de plano. yo creo que igual de todo, priorizarlo primero la parte del tratar la parte tumoral para entrar más y puedo planificar. Porque o sea, no se vale hacer osteosíntesis y reconstrucción en tumores, se ven re feos y salimos, aquí nos presentamos, ¿verdad? Es así como absoluto. Primero que te quite el tumor, si no, es un error. Perfecto. Y sobre todo para eso, parte de invitar a ustedes para aclarar en nuestra área, vamos a ver algunas cosas, pero también tenemos que interactuar entre todos. Hay cosas que no vamos a tener la experiencia, vamos a poder a lo mejor reconocer o el abordaje, la cosa que tenemos en ese punto, pero tenemos que ver otros pocos que nos pueden aclarar un punto, ¿no? Entonces, para disminuir ese riesgo y también ampliamos este concepto de que no todo es benigno, de que hay una que hay que sospechar, ese truco de la luz está muy bueno. O sea, Sí, ese truco de la luz también nos puede servir para los nódulos de la fibromatosis. Son las únicas dos lesiones que se transiluminan. Una otra pregunta ahorita. Si hubiera alguna pregunta que alguien quisiera hacer, adelante. Por ejemplo, ahorita de poco tiempo que viene visto por muchos de los pacientes de osteocondramatis múltiple y uno se conoce generalmente en el tibioarticular distal y generalmente tiene mucho que ver ahorita también con la parte de pito y por la misma. No sé si en su experiencia en la resección de ese osteocondroma cuando es sintomático y la probable inestabilidad posteriormente que quede por una lesión en la sindesmosis, ¿qué prefieren ahí en ese, cómo tratar esa lesión? ¿Hacer una aplicación ya definitiva o con algún otro sistema? Fíjate que yo prefiero en ese caso esperar lo más posible, o sea, los estamos diagnosticando a lo mejor a los 5 años, 6 años, cuando el osteocondroma está muy pegadito a la fisis. Entonces sí deforma y empuja el peroné, pero el riesgo es que si lo operas muy rápido, le pegas a la fisis y entonces tienes una restricción en el tobillo y es peor la deformidad y corregirla. Entonces te esperas un poquito y ya que se despegue el osteocondroma de la fisis, lo resecas. Se parece mucho a lo que decimos del Eckertz-Bepertes en cuanto a una incongruencia congruente. El peroné se adapta, la sindesmosis se adapta a esta deformidad de la tibia, tú lo quitas y como va creciendo, generalmente esa deformidad del peroné remodela.
y entonces no te ves en la necesidad de separar la sindesmosis. Nada más que hay que darle su tiempo, que es importante a veces cuándo no operar o cuándo esperar en el momento, ¿no? Que se insisten, espérenme, ya que esté un poquito más, entonces se lo quitamos. Eso en el caso de que sea paciente pediátrico, pero si es un paciente adulto que ha tenido esa lesión ya años atrás y empieza a crecer y empieza a doler, aguas. No vaya a ser un condrosarcoma secundario. Y ahí traigo ahorita un caso así. No lo quería presentar. No quería. Me lo mandaron al celular. Pero sí, es el comportamiento de cada uno. Y es el que siempre ha crecido y ahora le quiero dar importancia porque lo vi, ya me sigue molestando, me encantó el problema. Entonces empezó a crecer o un golpecito pequeño y un crecimiento tan abusado. Y cambios de coloración, y empieza a ver venosas y cosas así. Ya no es bueno. Ya no es bueno. O sea, estaba como una forma y cambió, abusados. Hay que hacer eso. Esos cambios no son tan. No son. Fíjate que hace unos meses, yo por ahí operamos a un chavito, entonces lo que le hice fue hacer 2 osteotomías al peroné, o sea, no entrarle directo, ni abrir, ni lastimar más por anterior, simplemente abrí la ventana, 2 osteotomías al peroné, levanté, no quité tanto tejido blando y el peronecito pues estaba ahí. Entonces, ahí únicamente disecar muy bien tejido blando, enviar hacia atrás, o sea, la sindesmosis no está tan igual sobre el osteocondroma, que casi hacen efecto masa y empujan. Entonces, se reseca el osteocondroma, todo bien, regresas, pues, osteosíntesis a esas osteotomías y no ha tenido nada de inestabilidad este chico. Con respecto al uso del carboné, ¿has pensado algunas funciones que tenemos en tobillo para esas lesiones como secuelas postraumáticas de tomar el peroné, que sea como de corticación y colocarlo como si fuera clavo centromedular del peroné y fijarlo? ¿Lo has planteado una vez? Sí, pero fíjate que no he tenido esto, nos han roto. Decía el doctor que a lo mejor era porque no los hemos vascularizado, pero son difíciles mis cirujanos plásticos. Y el tamaño, o sea, a veces son brechas de 12 centímetros. Con respecto a las prolongaciones, no sé qué tiene. Voy a ese tema. En cuanto al peroné, si el peroné que voy a utilizar va a ser mayor de 10 centímetros, prefiero que sea microvascularizado. Y ahí está la plática del doctor Moreno, mi amigo el peroné. Mi amigo el peroné. Ajá. Entonces es mejor vascularizado y finalmente se va a integrar y se va a engrosar. Lo podemos fijar con fijadores externos, que en lo personal no es mi primera elección. Podemos utilizar cualquier otro sistema de fijación. Bien, en cuanto a la transportación, se puede realizar sin mayor problema, pero también tenemos que seleccionar al paciente. No todos los pacientes son candidatos a lo mismo. En las primeras 6 transportaciones que hicimos, 2 éxitos, 2 más o menos, y 2 rotundos fracasos. Pacientes en los extremos de la República, uno en Tijuana y el otro en Mérida, que no tenían la posibilidad de acudir a sus consultas de manera periódica, se complicaron y terminaron amputados. Si vamos a hacer una transportación, el paciente y el médico deben estar pegados. Hay que verlos a veces hasta 2 o 3 veces a la semana. Ver el ritmo de elongación, los cuidados que va a tener el paciente o la familia con los fijadores. Recuerden que ese fijador va a estar ahí 1 año y es una ventana directa al hueso para un proceso infeccioso. Entonces sí se puede hacer, pero seleccionando bien el caso. Que te entiendan para qué lado es. Sí, Porque esa fue la cuerda. La última queja médica que tuve fue por un paciente que Le dio al revés. Le dio al revés y nunca entendieron. Lo reoperé y le volvió a dar al revés y no se pudo. No se pudo y ya para volver a iniciar, después de 2 años tratamos de iniciar y el berrinche era que la paciente quería que la canalizaran en el quirófano. Y dije, no, necesito apego. Va a seguir indicación. No. Terminé en la dirección explicando todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una dirección de si debemos considerar el diagnóstico diferenciado con intermedios. Sí, Sí. la gran simuladora. Sí. Sobre todo su mielitis y Ewing. Sí.
Osteomelitis de calcáneo, hematógenas. Ahí por la parte etaria también puede ser una. Sí, Los síntomas. Segunda, tercera. Es más de la cuarta, quinta década, tiene menos probabilidad. menos probabilidad. No excluye, pero hay menos probabilidad. Y lo que tenemos, la última es, puede complicarse con síndrome compartimental. Sí, Con cualquier cirugía. cirugía, y también cualquier comportamiento agresivo de esa seguimiento. Aumenta la presión. Pues creo que en general no hay más preguntas de los auditores. Si alguien que está en línea quisiera hacer una pregunta en directo, puede activar su micrófono también. Y no, agradecerles a los cuatro por la participación y aclararnos más ideas y dar más armas en general para poder compartir. Y como conclusiones, pues, si tienen dudas o sospechas o no estén capaces de llevar esto, pregunten. Es más sano que pregunten, que digan cómo ves esto, nos avanzamos. O lo superamos con ellos. Sí, es un paciente. Sí, claro. Pues sí, muchas de las cosas que a veces les digo, vayan a verlo porque él tiene una visión de una forma de verlo, ¿no? Él va a dar una opinión en ese respecto y platicamos. No sé, tiene que empezar yo creo en el tiempo. Claro. Que es el paciente. A veces no vale la pena darse una cirugía porque es un problema. Y un problema muy grande de para el paciente. Entonces, pues bueno, tuvo muy buena concurrencia, no tuve más preguntas. Tuvimos como 120 conectados en línea. Y los 500 estamos aquí. Y aquí, 300. Más todos estamos aquí. Agradezco de nuevo haber aceptado esta invitación. Gracias. Y vamos a estar comunicándoles. La siguiente sesión va a ser en conjunto, pero va a estar a cargo de la Universidad del PIE. En agosto, posiblemente vamos a ir informando cómo vamos a estar y tomamos aquí el colegio para el mes de septiembre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Soy el doctor Guillermo García Pinto.